Zoom a la noticia. Hola, soy Hassan Nazar y esto es Zoom a la Noticia en NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latino. Hoy haremos zoom a una denuncia sobre espionaje colombiano en América Latina, especialmente en Venezuela. Alejandro, bienvenido. Yo creo que esto es definitivamente una cortina de humo para encubrir dos asuntos. Primero, las actividades que Hugo Chávez sí está haciendo abierta y flagrantemente en contra del gobierno colombiano. No es necesario buscar en lugares secretos, basta con ver a Chávez guardando un minuto de silencio ante la televisión por la muerte de Raúl Reyes, y ahí mismo él demuestra la cercanía con la FARC, así como permitir que haya un busto de Manuel Marulanda en la ciudad de Caracas. Lo otro que está encubriendo esta operación es la situación interna de Venezuela, el fracaso estrepitoso de la gestión de Chávez, y entonces él necesita un enemigo externo para encubrir la situación interna, porque lo que se ha mostrado ahí, pongamos que sean documentos ciertos, que no nos consta a nadie. Bueno, pero es que todas las organizaciones de inteligencia del mundo, e incluso las cancillerías, tienen un departamento dentro de su país, no necesariamente enviando funcionarios fuera, que van monitorizando la situación internacional. Es decir, que Colombia tenga dentro de su propio territorio unos individuos monitorizando la realidad venezolana, cubana, ecuatoriana, Venezuela y cualquier otro país también lo hace. Todos los estados tienen sus departamentos de inteligencia, eso es lo que usted está planteando. E inteligencia internacional, lo cual no significa que tiene agentes en otras naciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo obtuvo Venezuela o el gobierno venezolano estos documentos? ¿Quién es el que está revelando su actitud de espionaje? Yo lo que creo es que el gobierno venezolano se autoincrimina y dice, fíjense, tan estamos nosotros espiando a Colombia que aquí tenemos estos documentos. Alejandro, si bien hemos mencionado al Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, que ha sido muy cuestionado, indudablemente, ha tenido muchos escándalos, es importante incluir en este debate también a quien es el director de inteligencia militar en Venezuela. Se trata de Hugo Carvajal Barrios, quien fue además quien contactó y tiene como testigo a Rafael García. Esta persona está en la lista Clinton, abiertamente por inteligencia del gobierno de Colombia, ha dado documentación, información, armas y ha sido colaborador de las FARC. En este sentido, ha grabado ilegalmente a miembros de la oposición en Venezuela. ¿Qué tanto esta información es manipulada por parte de organismos en Venezuela y qué tanto entonces se podría cuestionar de parte del gobierno colombiano que desde allá se está desestabilizando a Colombia? Bueno, yo creo que la situación que estamos viviendo en estos días y el tema que estamos discutiendo hoy no se puede analizar desde la perspectiva de la última semana. Hay que ver toda la trayectoria y veamos tres antecedentes importantes para entender la situación de hoy. Antecedente número 1, computador de Raúl Reyes o los 8 elementos electrónicos incautados durante la Operación Fénix. Ahí se demuestra claramente, avalado por la Interpol, que Hugo Chávez, siendo candidato, recibió dinero de la FARC. Eso no se ha podido demostrar lo contrario y hay todos los elementos de que eso es así. En ese mismo computador está la información de que el gobierno venezolano envió dinero a la FARC. De hecho, estando ya en Venezuela, uno de los directivos de la DICIP, el comandante Jesús Urdaneta Hernández, renunció en aquella época porque se le había ordenado entregar dinero a la FARC. De tal manera que lo que salió en el computador Raúl Reyes, que fue posterior a esta denuncia, lo que vino fue a respaldar lo que ya los venezolanos sabían. Segundo antecedente, la captura de Rodrigo Granda. En lugar de Chávez estar muy contento y decir, caramba, capturaron al canciller de la FARC, un hombre sumamente peligroso, vinculado al tráfico de drogas, bueno, cerró la frontera y prácticamente rompió relaciones con Colombia. Y el tercer antecedente es la utilización de lo que llamamos en Venezuela un cuerda floja, un individuo como este que tienen ahora ya, el que fue director de informática del DAS, Giovanni Vázquez, que fue utilizado para decir mentiras y perseguir a la oposición venezolana. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno venezolano, que está vinculado a la FARC, utiliza los elementos corruptos que hay dentro del DAS para comprarlos, como en el caso que está ocurriendo ahora con García. Es innegable que hay armamentismo, que se están armando.
el caso venezolano, por citar a Venezuela. Es un caso importante en este contexto con Rusia. Ha comprado más de 5.000 millones de dólares en armamento. Esta visita del presidente Correa de Ecuador, más las apreciaciones que acabamos de recibir de Mario y lo que se ve en el contexto internacional, no solamente están ligados a una referencia comercial de esta relación de Ecuador y Rusia, tiene que ver también el tema armamentista, en un gran traspié. ¿Cómo analiza usted entonces esto? El coronel Mario Pazmiño, desde Ecuador, mencionó un organismo muy importante que en América Latina poco se conoce, es el Foro de Sao Paulo, una organización creada en 1990 para agrupar a las izquierdas de América Latina después de la caída del muro de Berlín, que habían quedado huérfanas. En la reunión fundacional del Foro de Sao Paulo, que se llama así porque fue en la ciudad de Sao Paulo los días 3 y 4 de julio, repito, año 90, asistieron voceros, representantes de la FARC y el ELN. Y esa organización se ha ido expandiendo. Chávez forma parte del Foro de Sao Paulo, Correa forma parte del Foro de Sao Paulo, Evo Morales forma parte del Foro de Sao Paulo, también Daniel Ortega, y ellos tienen un comportamiento que pareciera una receta, una especie de franquicia. Llegan al poder por la vía electoral, una vez en el poder, desde adentro destruyen las instituciones, convocando asambleas constituyentes que les permita controlar los poderes públicos. Y otro aspecto muy importante es el de la compra exagerada de armas, que en mi opinión es para infundir cierto terror, sobre todo a la oposición interna en esos países y mantenerse en el poder. Por ejemplo, en Venezuela, mi país, el venezolano de a pie dice, ¿por qué estamos comprando por cada $1 que se invierte en seguridad? Nos están matando todos los días los criminales en la calle. ¿Por qué se invierte en 100? Y esa correlación de 1 a 100 era hasta antes de esta última compra. ¿Por qué se invierte eso en armamento pesado y de guerra? Es decir, si estos gobernantes como Correa, Chávez, etcétera, realmente estuviesen interesados en el país, resolverían el problema del crimen interno fortaleciendo la policía. En el caso de Colombia yo lo diferencio porque aquí hay un cuerpo armado, aquí hay una situación donde hay un ejército armado que se financia con el narcotráfico, hay varios porque también están los paramilitares, pero el más importante es la FARC y se justifica tomar acciones para defenderse. ¿Quién dijo que el Foro de Sao Paulo, por Dios, es un escenario para discutir políticas de seguridad y geoestratégicas? Eso es absolutamente falso, falso de toda falsedad. El Foro de Sao Paulo es un foro donde se discute fundamentalmente sobre derechos humanos, sobre proyectos de desarrollo. Claro, fueron la FARC y fue el ELN. Discúlpeme, pero yo estoy contrario con su tesis. Fueron la FARC y fue el ELN al Foro de Sao Paulo. ¿Sabe por qué? Porque en Colombia estaban en un proceso de paz y se reunían con el gobierno a la luz de Alejandro, todo el mundo. ¿es así? ¿Ese es el escenario? No, claro que no es el escenario. Entonces, ¿cuál es? La FARC han estado participando en el Foro de Sao Paulo desde su creación hasta la fecha. No es cierto, es falso. Aunque el secretario general del Foro de Sao Paulo, Walter Pomar, lo niegue, en la penúltima reunión del Foro de Sao Paulo en Montevideo, que fue hace año y medio aproximadamente, la última hora fue en México, en la penúltima, se pusieron de pie todos los delegados de América Latina que asistieron, eso fue en la sede del Mercosur, y aplaudieron y apoyaron y ovacionaron a Daniel Ortega cuando pidió ovacionar a Manuel Marulanda. Y ahí está. Bueno, eso mismo digo yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ovacionar a Manuel Marulanda así, es estar... Así como los gobiernos de derecha tienen, así como los gobiernos de derecha tienen héroes, tienen íconos, Ortega tiene todo el derecho, él. Claro que a los colombianos nos ofende, por supuesto, nos ofende. Pero ¿y qué pasa pero con usted eso? No se ve muy ofendido. No tienen derecho los gobiernos de izquierda, los partidos de izquierda. Quiero que cómo ve usted el futuro de estas relaciones bilaterales, si se continúa manejando ese tipo de política exterior, en el sentido diplomático, que no se abren los canales, no se abre el comercio, sino lo que se abre cada vez son más acusaciones. Yo creo que puede empeorar, pero es bueno poner las cosas en su justo lugar. Hay que partir de un hecho cierto que nadie puede refutar. Las FARC son, sin duda, el principal cartel de la cocaína de América Latina. Son terroristas, secuestran, ponen minas quiebrapatas, y en mi país, Venezuela, las FARC secuestran, matan y actúan impunemente. Hay que partir de eso.
usted, cuando el señor Chávez aparece en cadena nacional, radio y televisión, frente al Congreso de mi país, guardando un minuto de silencio por la muerte del segundo hombre de la FARC, no es odio a Chávez lo que yo siento, particularmente no le tengo odio. Yo me hago la pregunta, ¿cómo es posible que el presidente de mi país le guarde honores al peor criminal que ha parido América Latina? Ha sido un placer poder debatir con ustedes, gracias. Y hasta aquí llegamos con esta emisión de Suma a la Noticia. Zoom a la Noticia.